Vamos a calcular la fuerza electromotriz que se induce en una espira, que es la espira amarilla que tenemos aquí, que está girando en el seno de un campo magnético. Los datos que tenemos del problema son los siguientes. Suponemos que el campo magnético es un campo uniforme, con módulo constante y dirección siempre constante hacia afuera de la pizarra, vamos a suponer. De la espira conocemos los siguientes datos. Tenemos por un lado su tamaño. Su tamaño, tal y como representa el dibujo, vamos a suponer que la espira es rectangular. Podría ser de cualquier otro tamaño y el problema sería completamente análogo. Y vamos a suponer que su tamaño es A por B. Por otra parte, sabemos que la espira está formada por una bobina enrollada de N vueltas, ¿vale? Tendremos N vueltas de alambre. Y por último, está girando a una determinada velocidad alrededor del eje de giro, ese eje blanco que hemos marcado ahí, y la velocidad de giro es omega radianes por segundo. ¿Vale? Estos serían los datos de nuestro problema. Bueno, para calcular la fuerza electromotriz inducida, lo que tenemos que hacer es utilizar la ley de Faraday. La ley de Faraday nos va a relacionar esta fuerza electromotriz inducida con la variación del flujo magnético. En concreto, lo que nos dice la ley de Faraday es que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la variación con respecto al tiempo del flujo magnético. O, dicho de otra forma, si sustituimos la expresión del flujo magnético, tendríamos que derivar con respecto al tiempo la integral a través de una espira, la espira amarilla que estamos considerando, del vector de campo magnético multiplicado por el vector de superficie. Así que vamos a dividir el problema en dos etapas. En una primera etapa vamos a calcular una expresión para el flujo magnético en función del tiempo y en una segunda etapa calcularemos su derivada con respecto al tiempo para así calcular la fuerza electromotriz inducida. Comenzamos, por tanto, con esa primera parte del flujo magnético. Para calcular el flujo magnético necesitamos conocer los vectores de campo y los vectores de superficie. Entonces, en primer lugar, el vector de campo magnético es un dato, es el vector conocido con un módulo constante y un vector constante, y el vector de superficie es un vector normal al plano de la espira, que tendrá un determinado módulo diferencial, y un vector v, que vamos a ver que es un vector que varía con el tiempo. Y esto lo vamos a intentar representar con distintos esquemas. Vamos a considerar 4 instantes de tiempo en los que la espira, como va girando, pues se sitúa de distintas formas. Tenemos por un lado un instante de tiempo en el que la espira está completamente alineada con el plano de la pizarra, después tenemos un instante de tiempo en el que la línea se pone perpendicular al plano de la pizarra, después otro en el que la espira se voltea con respecto al plano de la pizarra y después de nuevo se alinea perpendicularmente con respecto al plano de la pizarra. El campo magnético en todos los casos pues es siempre saliente de la pizarra, pues lo vamos a poner ahí, el campo magnético en todos los casos siempre hacia afuera de la pizarra, pues en esa región azul que estamos marcando en ese caso. Vale. ¿Cómo sería el vector de superficie, el vector v de t, en cada uno de los casos? Pues en este primer caso, el vector de superficie pues iría saliendo de la pizarra. Cuando la espira ha girado 90 grados, pues el vector de superficie apuntaría hacia abajo, por ejemplo, después entraría hacia dentro de la pizarra y después estaría hacia arriba. Estos son solo 4 instantes de tiempo. La espira pasa por instantes de tiempo en los que no está en ninguno de esos 4, sino que habrá girado un determinado ángulo y entonces pues la espira estará con un determinado ángulo así y por tanto el vector normal pues estará con una cierta inclinación, ¿vale? Estos son simplemente 4 casos concretos. Entonces lo que se ve es que en general según va girando la espira con respecto siempre a su eje de giro que está puesto así, según va girando esta espira así, el ángulo pues va tomando distintos valores con respecto al tiempo.
Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta porque tendríamos que calcular el flujo y en el flujo necesitamos conocer precisamente ese ángulo. Recordemos que el flujo implica la resolución de un producto escalar entre dos vectores y ese producto escalar se resuelve como el módulo del primero, el módulo del segundo y el coseno del ángulo que forma. Y como estamos viendo, si este vector varía con el tiempo, el ángulo que forma U con V va a ir variando con el tiempo. Vamos a de nuevo utilizar estos ejemplos para ver el valor que toma ese ángulo. Estoy marcando la dirección del campo magnético, que como es constante, uniforme, siempre va hacia afuera de la pizarra, y entonces pues lo marcamos con una serie de puntos que marcan hacia afuera. Por tanto, el ángulo que forman, en este caso, el vector rojo con el azul, pues va a ser 0 grados, ambos apuntan hacia afuera, aquí formará un ángulo de 90 grados, aquí uno va hacia adentro y otro hacia afuera, así que formará un ángulo de 180 grados, y aquí habrá terminado de dar el otro cuarto de vuelta que le queda y formará 270 grados. Entonces, pues queda claro que el ángulo alfa va variando entre 0 y 360 grados según va girando nuestra espira. Bueno, vamos entonces a ir calculando esto de aquí, conociendo ya cómo va variando este ángulo alfa. Tenemos que tener en cuenta que nuestra integral se está resolviendo no con respecto al tiempo. Nuestra variable de integración es la espira que se ha dividido en pequeños trocitos infinitesimales. Entonces, esto significa, primero, que el módulo del campo es constante, pero también que el ángulo es constante, pues estamos considerando que nuestro flujo se calcula para un instante de tiempo concreto. Es decir, estamos calculando el flujo magnético para un instante de tiempo concreto. Entonces, para un instante de tiempo concreto, el ángulo estará fijo y podrá salir de nuestra integral que no se está resolviendo con respecto al tiempo, sino con respecto a los trocitos infinitesimales en los que se divide la espira. La integral que tenemos que resolver, por tanto, simplemente es una integral de superficie que nos va a dar lugar a la superficie total de la espira, que en este caso, pues como es una superficie cuadrada, será lado por lado. Aquí, como decía al principio, si nuestra espira tuviese cualquier otra forma geométrica, pues simplemente habría que utilizar aquí la expresión del área de la forma geométrica que corresponde. Bueno, lo que podemos hacer ahora es darnos cuenta que esto que hemos calculado en realidad es el flujo que atraviesa una espira, la que hemos considerado. Este es el flujo de una espira. Pero en realidad nuestra espira tiene n vueltas. Es decir, si tuviésemos que calcular el flujo total a través de las n vueltas, tendríamos que considerar que todas las espiras están completamente alineadas con la que hemos dibujado y por tanto tendríamos un flujo n veces mayor al flujo magnético que hemos calculado para una sola vuelta. Es decir, nuestro flujo magnético sería n por b a b por el coseno del ángulo. Entonces, esa sería la expresión para el flujo magnético. Podemos entonces ahora sí pasar a la segunda parte, que sería calcular la fuerza electromotriz inducida. Esto, como digo, era la primera etapa y esta es la segunda etapa. La fuerza electromotriz inducida, por tanto, será menos la variación con respecto al tiempo de esta expresión de aquí, que es el flujo magnético que hemos calculado. Cuando tomamos las derivadas con respecto al tiempo, pues constante es el número de vueltas, también es constante el campo magnético y el tamaño de la espira, y tenemos que derivar el coseno de alfa con respecto al tiempo. La derivada del coseno es el menos el seno, que con este menos se convierte en el seno positivo del ángulo, y como el ángulo varía con el tiempo, tenemos que aplicar la regla de la cadena y tendremos que poner aquí la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Esta sería la expresión del flujo magnético. Pero esa expresión no está en base de nuestros datos. Nuestro dato, que es el único que nos quedaba por utilizar, es que la espira gira con velocidad angular constante y conocida. ¿Vale? La velocidad angular era omega, que es constante y conocida. ¿Y qué relación hay entre velocidad angular y alfa? Bueno, pues directamente la variación de alfa con respecto al tiempo es la velocidad angular, y como es constante y conocida la podemos sustituir, y
La expresión matemática que relaciona alfa con el tiempo, pues será concretamente omega por t, siendo esta la velocidad angular, radianes por segundo. Si multiplicamos por el tiempo, pues ya tenemos la expresión del ángulo. Así que si sustituimos todo esto, tenemos que la fuerza electromotriz inducida en nuestra espira va a ser exactamente igual a n por b a b omega por el seno de omega t. Y esto en voltios sería la solución del problema que nos planteamos. Vamos a hacer un pequeño análisis de este resultado porque recordemos que estamos analizando un generador de corriente alterna. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, generar una corriente alterna pues a 50 Hz, que es la frecuencia a la que se trabaja, por ejemplo, en Europa? Bueno, pues una frecuencia de 50 Hz me implica una determinada frecuencia angular, que se podrá calcular directamente como 2πf, y de esta forma ya somos capaces de generar la frecuencia que nos demanda la red. O sea, la omega viene determinada por la frecuencia de la red eléctrica. Y si queremos, por ejemplo, conseguir que la amplitud de este seno, la amplitud de esta corriente alterna, de esta tensión alterna, sea igual a, por ejemplo, 230 voltios, por decir un valor, simplemente lo que tenemos que considerar es que n por b a b omega sea igual a 230. Entonces tenemos suficientes grados de libertad porque podemos escoger n, b, a y b para establecer esta diferencia de potencial supuesta, la omega ya conocida y prefijada. Eso por un lado. También se puede hacer un análisis de que si yo lo que deseo es aumentar la fuerza electromotriz inducida, generar más diferencia de potencial inducida en la espira, pues tenemos varias posibilidades. Por un primer momento, lo primero que se nos ocurre es aumentar el número de vueltas. Segunda parte, podemos aumentar el campo magnético, podemos aumentar el tamaño de la espira y podemos aumentar la frecuencia de giro. Entonces aquí tenemos muchos grados de libertad. Algunos de ellos pues son más beneficiosos y otros son menos. Por ejemplo, aumentar el campo magnético implica unos costes variables, es decir, cada vez que yo utilizo mi instalación tengo que pagar más. Aumentar el número de vueltas posiblemente son unos costes fijos. Yo hago una inversión en conductor una vez y ya lo puedo utilizar todas las veces que quiera. Aumentar el tamaño de la espira, pues tiene un problema con el tamaño, que me tiene que caber en donde yo lo quiera meter, y también tiene una inversión fija que habrá que considerar si nos interesa. Y el problema de la frecuencia es que normalmente, como hemos puesto antes, no la podemos libertar, entonces esto no suele ser un grado de libertad, suele estar fijado. Entonces ese factor pues normalmente no lo podemos tocar. Y con esto ya pues terminaríamos el problema. Simplemente voy a hacer un pequeño resumen de cómo hemos resuelto este problema. Para calcular la fuerza electromotriz que se induce en un generador de corriente alterna, aplicamos la ley de Faraday, que nos implica por un lado calcular el flujo magnético y después derivarlo. El flujo magnético lo calculamos teniendo en cuenta que el ángulo que forman el vector normal a la espira y el campo magnético varían con el tiempo, y después esa expresión que obtenemos la derivamos y simplemente tenemos que relacionar que la variación del ángulo es uno de los datos que tenemos, pues es la frecuencia angular.